noche por esta clase que hemos de tomar con nuestro hermano Julio. Usa su vida, Espíritu Santo, y prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir su palabra y que podamos entenderla y escudriñarla cada día a profundidad. Guarda a mis hermanos, mi Señor, también que están con nosotros de diferentes países. Ayuda también, Señor, allá al conflicto que está entre Rusia y Ucrania. Sé con cada persona, con cada dirigente, pon la sabiduría en su mente y en su corazón para dirigir a sus naciones. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Samuel. Vamos a ver, voy a hacer un repasito rápido, luego dejo un espacio por si surgieran preguntas anteriores, y la tercera cosa es que nos metemos entonces al nuevo material, ¿verdad? En la primera que tenemos acá, vamos a ver si tenemos la primera página. Les decía yo advirtiendo que este curso, el material que estamos desarrollando, yo lo formé hace años cuando estaba pastoreando una iglesia que se llama Iglesia Bautista La Gracia, y fue el contenido que desarrollamos en aquellos años, ¿verdad? Fue una iglesia que comenzamos en el año 2000, y entonces lo que vamos a ver ahora estos días es casi que el manual que nosotros seguimos en aquel tiempo, ¿verdad? Al estar iniciando y desarrollando la iglesia. Por eso aparecía ahí en la primera página, ¿verdad? La Iglesia Bautista de la Gracia. Y luego es un curso que desarrollaron en varios lugares. Uno de ellos fue en la Universidad Evangélica, por eso abajo también salía esto, ¿verdad? Y digo esto porque en sus copias pues también estará. Pero no queremos seguir el manual y el modelo de una iglesia, ¿verdad? Sino que el manual bíblico. Yo esperaría que este manual esté muy apegado a los principios bíblicos, que es lo que queremos desarrollar, ¿no? Así es que voy a leer de nuevo lo que es la intención, ¿verdad?, de este curso en este tiempo, y por eso aparece ahí descripción del curso. Administración eclesiástica. Este curso describe de una manera panorámica la naturaleza y subrayo y principales actividades que toda congregación cristiana debe desarrollar, es decir, que no debe de faltar, ¿verdad? Este es lo mínimo, lo básico, para alcanzar un máximo potencial o su máximo potencial y descubrir así que Dios proveyó de la organización necesaria para que sea una institución exitosa y pueda cumplir fielmente con la gran comisión, ¿verdad? Por ahí se me cambiaron algunas palabritas. El material está diseñado para que podamos compartir nuestras diferentes experiencias ministeriales. Y eso les involucra a ustedes, les decía, pues para que tengamos cierta dinámica, participación y que se pueda enriquecer, ¿verdad?, este curso con las diferentes experiencias que ustedes habrán tenido desde la banca, desde el púlpito, ¿verdad?, como líder, como pastor, como miembro de una iglesia, pues que podamos aunar estas experiencias y enriquecer este curso que les decía la semana pasada, es un contenido abierto. Eso significa que puede seguir creciendo, le podemos seguir añadiendo y en su momento pues quitar si algo no está bien, ¿verdad? Así es que todas esas implicaciones las comento porque me gustaría que es lo que pasara en este tiempo que estamos juntos, ¿verdad? Para que podamos sacarle el máximo provecho. Así que decía, provee de un espacio para la sana discusión y poder comparar nuestro quehacer ministerial con el modelo bíblico. Y nuestra base bíblica será, y lo vuelvo a leer, ¿verdad?, en esta noche, Primera a los Corintios, capítulo 12, lo leí la semana pasada, les pedí que ustedes lo buscaran ahora, pues, ¿verdad?, como estamos de repaso, yo lo leo rápido, pero es que esto de alguna manera nos habla, yo sé que ustedes lo habrán leído muchas veces, pero de alguna manera esto nos habla de lo que queremos ahorita, pues, ampliar, ¿verdad? Dice, versículo 4 del capítulo 12 de Primera a los Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, ahí habla de capacidades, ¿verdad? Talentos naturales, pero también dones del Espíritu Santo. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ministerios, fíjense que aquí en El Salvador hay una iglesia muy grande, muy dinámica, con mucho fruto, ¿verdad? Una de las iglesias más grandes de Latinoamérica aquí en El Salvador. Y en una ocasión escuchaba a uno de esos pastores que decía que en esta iglesia tienen más de 80 ministerios. Pregunto, ¿cuántos ministerios tienen ustedes en su iglesia? Tal vez es una pregunta que no nos hemos hecho, ¿verdad? Y habrán quizás iglesias como donde ustedes son miembros que tienen muchos ministerios, pero que tal vez ustedes no lo han cuantificado, ¿verdad? No se han puesto un día, bueno, aquí hacemos esto, sociedad femenil, ayuda social, con los niños, con la dominical,
visitamos las cárceles, evangelizamos los parques, es decir, tal vez no los han cuantificado, pero a la luz de lo que estamos viendo, valdría la pena que vieran pues, en mi iglesia, y tal vez no importa que sean 10,000 o que sean 100, porque tal vez la cantidad de ministerios no esté en relación a la cantidad, ¿verdad? Aunque sí afecta. Así que, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios es que hay un montón de cosas que la iglesia puede hacer, ¿no? Como institución. Acuérdense, estoy repasando, que el enfoque que vamos a ver en estos días no es iglesia, congregación, individuos, aunque sigue siendo el centro, pues las personas, no las actividades. Pero vamos en esta ocasión a enfatizar las actividades, aquellas cosas que queremos hacer, que debemos de hacer, que deben de estar presentes en nuestro quehacer eclesiástico para cumplir la gran comisión. Y ahí vamos a ver, pastor, aquí nos falta algo. O usted dice, mire, hoy que veo esto, este estudio, en mi iglesia no estamos haciendo tal cosa. O veo que en mi iglesia el eslabón perdido o el eslabón más débil es esta actividad, ¿no? Entonces, eso es quizás la intención. Así que versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esto nos puede generar algunos conflictos en la iglesia de opinión, porque algunos miembros de la iglesia dicen, pastor, esto hagámoslo así. Y otros dicen, no, hagámoslo de otra manera. No, hermano, eso no está bien, hagámoslo así. Y entonces podemos caer en una discusión, ¿verdad? En las directivas, en los grupos de asesores, de estar discutiendo cómo hacerlo. Cuando aquí lo que estamos viendo es que hay una cantidad de formas de hacer lo mismo. Y debemos de tener cuidado esto, ¿verdad? Que si no lo hacen como yo pienso, como yo creo, pues está mal hecho. Vuelvo a decir, a estas alturas, que en las iglesias podemos estar practicando tres tipos de actividades. ¿Se acuerdan? No sé si los tomaron nota, porque hay espacios en blanco donde ustedes tienen que ir tomando nota que no están escritos, ¿no? Entonces decíamos que en la iglesia podemos estar haciendo cosas bíblicas, antibíblicas o extra bíblicas. Esto, por favor, memoricémoslo, porque muchas de las cosas que estamos en la iglesia son inventadas, ¿verdad? Son quizás actualizaciones o son cosas que hacemos por el contexto, tiempo, el lugar donde vivimos, y puede ser que sean bíblicas, o puede ser que no sean bíblicas. Y entonces podemos estar cometiendo errores en este sentido. Por eso recordemos tres cosas que podemos estar haciendo. Bien, ese es el pasaje base para nosotros, ¿no? Cada cosa que hagamos en la iglesia, ¿sí? Tiene que ver con las capacidades que Dios nos ha dado, tiene que ver con las cosas que tenemos que hacer y tiene que ver con las formas, métodos, las técnicas con que nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Bien. Y luego veíamos lo que son los objetivos, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada fueron la importancia de la visión y de la misión, y les di algunas definiciones por ahí. Luego hablamos de la importancia de establecer los objetivos y hablamos de 7 objetivos. Vamos a ponerlos ahorita los 7 de una vez, solo para que ustedes le echemos una ojeada porque no nos vamos a quedar ahí. Les decía que cada uno de estos objetivos le podemos poner base bíblica. Y si avanzamos bien, conforme el cronograma, entonces con la jornalización que tenemos, pues vamos a volver a estos objetivos y le vamos a poder entonces tener tiempo para ponerle base bíblica, versículos bíblicos como yo los tengo aquí, ¿verdad? Que no los presento ahorita porque nos interesa avanzar. Así que, vuelvo a decir, lo que vimos el 16, ¿verdad? El miércoles pasado, fue la importancia de la visión y de la misión, la importancia de establecer los objetivos, estos 7, y la importancia de la frase eslogan. Parecería que esto es ahora la moda, ¿verdad? Que toda institución tiene su frase ahí, ¿verdad? Uno entra a la oficina y entonces en el lugar más visible aparece la visión y la misión. Que a veces solamente le hemos puesto para que suene bonito y porque hay que tener una misión, pero no es el resultado del análisis, no es el resultado de una reflexión profunda de lo que es la tarea de esa institución, en nuestro caso de la iglesia. Qué bonita su visión, hermanos, pero la sacamos así, ¿verdad? Porque qué bonito, mero poético, pero no es realmente lo que nosotros queremos, no hemos plasmado nuestro sentir en cuanto a lo que es nuestra tarea, cómo nosotros la vemos, cómo la vamos a desarrollar. Así que los objetivos son importantes porque de ahí vamos a extrapolar, vamos a sacar lo que es la visión y la misión. Y de lo que es la visión y la misión, les decía, vamos a sacar una frase eslogan. Les decía yo que en una iglesia donde yo estuve colaborando, sirviendo, se llama la Gran Comisión, una de las frases que era el eslogan era cada nación en esta generación.
Y era muy inspiradora porque como que nos ponía una meta de esta generación, son, bueno, en estos 40 años que yo voy a vivir aquí, tenemos que llegar a todas las naciones. Y nos mentalizábamos, ¿verdad? En cuanto a esto, y eso nos ayudó a desarrollar una dinámica en cuanto a esto y a lograr metas bien altas. Así es que la frase tiene que ser así. En mi pie de página, cuando yo mando un escrito, por lo general pongo ahí, ¿verdad? Lo que es mi frase, eslogan. Y yo he desarrollado la frase por amor al rey y su pronta venida. Cuando mando correspondencia, pie de página, me despido con esta frase: por amor al rey y su pronta venida. Es decir, yo estoy trabajando, todo lo que hago es por amor al rey. Y porque si trabajamos la iglesia rápido, el Señor va a venir entonces más rápido, más pronto. Eso es una realidad bíblica. Entonces, otras podemos, ¿verdad?, poner otra que también la desarrollamos en la iglesia última que pastoreé, la Iglesia Bautista de la Gracia, era conectando gente con gente y a la gente con Dios. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Conectar a la gente con Dios, pero también para desarrollar el compañerismo, la comunión, la coinonía, es conectando gente con gente y a la gente con Dios. Porque si solamente fuera de conectar gente con gente, podríamos ser un club social, ¿verdad? Estar desarrollando una actividad, ¿verdad?, de equipo, pero no es solamente ser equipo que no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Así que la frase eslogan era conectando a la gente con la gente y a la gente con Dios. Y así, ¿verdad? Ustedes pueden ver si en sus iglesias tienen una frase eslogan. Y como repito, eso no es por moda. Esto debe ser el resumen de nuestros objetivos, ¿verdad? Y de ahí la importancia, y hasta ahí lo dejo. Luego vimos la importancia de un organigrama. Eso lo mencionamos nada más, ¿verdad? Vamos a ver, avancemos aquí con lo que decíamos de lo que es el organigrama, ¿no? Bien, la importancia de un organigrama. Como bien lo dice, es de tener las cosas organizadas, en orden. Si yo le pediría a usted que, en base a su experiencia eclesiástica de años en diferentes lugares, probablemente, yo preguntaría, ¿verdad? Estoy haciendo preguntas que tal vez no las hemos hecho, pero que ahora precisamente este material nos está induciendo a pensarlo, y que pueden ser importantes, ¿verdad? La pregunta y la respuesta. Pero ¿qué tan organizados han ustedes trabajado en la iglesia donde están o han estado? ¿Qué tan organizados han trabajado? O solamente es una actividad, ¿eh? Activismo, que no nos está llevando a ningún lado, solamente activismo, actividades, casi como de relleno, porque tenemos, ¿verdad?, que el próximo año presentarle algo nuevo a la iglesia, pues, ¿verdad?, a la congregación, entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, pero quizás descontextualizado de su realidad, del momento que están viviendo, ¿verdad? Entonces, solamente estamos repitiendo movimientos tradicionales, ¿verdad? Mi denominación siempre lo hemos hecho así durante los años, los siglos, somos una iglesia histórica y así lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, entonces, yo no sé si vamos a conseguir resultados. Hay cosas que hicimos hace 50 años que resultaron, pero que ahora las condiciones han cambiado, ¿verdad? Las condiciones sociales, y eso ya no resulta, ya no pega. Así que tendremos nosotros que adaptar las actividades al contexto actual. No estoy hablando de doctrina, la doctrina no se cambia. Estoy hablando, porque ahí en el pasaje que hemos leído, 1 Corintios 12, versículo 4, les pregunto, ¿estamos hablando de doctrina ahí? ¿O estamos hablando de talento y capacidades, de maneras de las cosas y de cosas que hacer los ministerios? No estamos hablando de doctrina. Allí no está hablando, ¿verdad?, de cambiar doctrina. Cuidado con esto. Estamos hablando de cambiar formas, métodos, técnicas. ¿Sí? Ya esto ya no necesitamos hacerlo ahorita. Ya superamos la situación. Bueno, dejemos ese ministerio a un lado y entonces comencemos nuevos ministerios en base a la necesidad del momento social que estamos viviendo, o espiritual. Imagínense que en un país no hay mormones y no hay testigos de Jehová. ¿Yo para qué les voy a dar una capacitación a los miembros de la iglesia de la falsa doctrina que predican estas sectas? Pues tiene sentido. Pero si en esa ciudad hay gnósticos, hay rosacruces, pues entonces yo voy a agarrar material para poder prevenir a mi membresía sobre estas sectas, sobre estas doctrinas falsas.
Pongo esto de ejemplo porque a veces estamos, como dice un amigo, rascando donde no pica. ¿Va? Sí, estamos haciendo algunas cosas que no hay necesidad de estar haciendo. Pues, es un ejemplo muy sencillo, pero hay que analizar lo que estamos haciendo. Si obedece a mi realidad, pues estamos haciendo algo solo por hacerlo, porque algo hay que hacer, pero no lo hemos analizado lo suficiente. ¿Verdad? Estamos gastando pisto, estamos gastando tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Etcétera. Y eso no es una buena administración. Bueno, yendo entonces aquí a la gráfica que tenemos. Vuelvo a preguntar, en su iglesia, pero no solo en la iglesia, sino en su empresa, donde usted trabaja, ¿existe un organigrama que está pegado allí? No para que el público, los clientes que llegan lo vean, sino para que todos los empleados sepan, ¿verdad? Sepan cómo está diseñada, cómo están definidos los diferentes puestos, etcétera, etcétera. Esto va a hacer que yo esté mejor ubicado, que yo sepa dónde estoy. Ustedes han ido a algunos centros comerciales muy grandes, que uno puede ahí perderse un poquito adentro de grandes que son, ¿verdad? Algunos centros comerciales. Usted va a encontrar entonces ahí un cartel donde está un mapa del edificio. Y ahí dice en una parte, usted está aquí, ¿verdad? Usted está aquí. Entonces, mira, estamos en el segundo nivel, ¿verdad? Porque de repente hay un lugar que es 3, 4 pisos, el sótano, y de repente uno, creo que algunos de nosotros ya hemos perdido el carro en el sótano, ¿verdad? En el parqueo de esos lugares tan grandes, y donde dejé el carro, pues, ¿verdad? Y primer nivel, tercer nivel, ¿verdad? Y entonces estamos perdidos. Pero entonces dice, usted está aquí. Entonces dice, bueno, ya me ubiqué donde estoy. Entonces vamos para acá. Entonces subamos la escalera, vayamos a la izquierda y ya. ¿Verdad? Entonces, en la iglesia, algunas personas andan perdiditas. Están desorientados porque no saben, bueno, pero como que soy yo, ¿verdad? El primer día de trabajo en una nueva empresa donde uno se siente ahí un poco bobo, ¿verdad? Porque está desorientado y no sabe exactamente, ¿no? Es su labor. Uno se va ubicando con el tiempo. Entonces, un organigrama sirve de mucho porque permite, ¿verdad? Una serie de cosas buenas, de buenos resultados. Primero, yo estoy ubicado. Hace años recibí yo una capacitación que se llamaba el mapeo. No sé si ustedes la han recibido por ahí, ¿verdad? En sus diferentes países, el mapeo. Es un mapa, ¿verdad? O sea, como este que tenemos aquí nosotros en pantalla, es un mapa, y ahí dice, ¿verdad? La oficina 1 se identifica, cuando tiene que hacer cierta actividad, tiene que ir a la oficina 5, y ahí entonces, ¿verdad? Va a recibir colaboración de la oficina 7, ¿verdad? Y entonces ustedes son los responsables, oficina 4, pero para desarrollar su actividad va a colaborar con ustedes la oficina 10, ¿sí? Estoy usando esta nomenclatura, pero entonces bueno, entonces cuando yo hago tal cosa, mercadeo me va a ayudar, ¿verdad? Y si yo soy de mercadeo, entonces digo, que me va a ayudar a mí de veces finanzas. Y entonces voy a ir a recursos humanos, yo sé con quién tengo que relacionarme, quién es el que me va a ayudar a mí. Entonces yo ya no ando tan perdido, ese es el mapeo. Entonces este es un mapa, no necesariamente conceptual, pero entonces vamos ahorita. Vamos a ver, a veces yo pregunto esto de nuevo, pregunto y si alguien me quiere responder, por favor, lo agradecería mucho. ¿En la iglesia hay democracia o no hay democracia? Es decir, ¿cuál es la participación de la congregación en general en la toma de decisiones? Cuando hay que tomar una decisión, hacemos una votación, una sesión de trabajo o de negocio, como queramos llamarle, expresamos la cuestión y entonces votamos. Y la mayoría gana, a 50 más 1, y perdieron 49 menos 1. O 50 menos 1. Creo que debería Sí, considerarse que esté apegado a la Biblia, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Ok, ahora, ¿pero qué es entonces lo que vamos a extraer de la Biblia? ¿Democracia? ¿O otro formato, otra forma de tomar decisiones en la iglesia? ¿De qué parte de la Biblia sacaríamos nosotros ese formato? O esa estructura para tomar decisiones. Vamos a ver qué nos ayuda. Hermano, es que es un poquito, digamos que complicado meter como tal, bueno, al menos desde mi punto de vista, el término democracia
Porque si recordamos, por ejemplo, cuando empezaron los discípulos, cuando hacía falta Judas Iscariote, entonces lo que ellos hicieron normalmente fue orar, y ya después en los que ellos consideraban que eran los aptos para ocupar el puesto, por así decirlo, dice la palabra que echaron suertes, o sea, no fue, lo dejaron al azar. Y el que la cayó en este caso la suerte, creo que fue Matías, si no me recuerdo mal, y ahí se tomó una decisión. Creo que es un ejemplo de los que nos presenta la palabra de la Bien. toma de decisión. Como tú decías, mano, complicado, porque ahí tenemos una forma, ¿verdad? Pero hay otras formas en la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que sacar. Ahora, aquí les voy a dejar, estoy inquietando, moviendo ahí, ¿verdad? El avispero como para que ustedes puedan estudiar la Biblia, ¿verdad? Es decir, vamos a ir a ver, y para el próximo miércoles ya tenemos un poquito de más material para discutirlo. Una sana discusión, como decía. Porque yo estoy consciente de que de entre nosotros hay varias denominaciones, ¿no? Y cuando hablamos de denominaciones no es que tengamos diferentes doctrinas, sino que muchas veces tenemos diferentes formas, ¿verdad? Los presbiterianos tenemos un sistema diferente de gobierno que el bautista, ¿no? Y de ahí hay otros, ¿verdad? Unos más demócratas, otros menos demócratas. Entonces, buen ejemplo el que Samuel ha puesto, porque aquí la decisión final recayó sobre la suerte, ¿verdad? Imagínense, yo creía que este no es un buen método. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde estuvo la selección? ¿Dónde estuvo los criterios? Va a decir, bueno, miren, aquí tenemos a 5, este es así, 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 llena los requisitos de Tito y Timoteo, y pa. Claro que para cuando esto ocurrió no existía ni Tito ni Timoteo, ¿verdad? No habían algunos principios escritos todavía. Y entonces hay que considerar el tiempo en que ocurrió esa cosa y esa decisión. Pero, ¿qué dice la Biblia? Y aquí nos metemos a doctrina, ¿verdad? Nosotros los cristianos a veces no tenemos mucho cuidado cuando decimos buena suerte, mala suerte. Ay, qué mala suerte. Ay, qué buena suerte. Pero ¿sabía usted que ni la mala ni la buena existen? Ella les complicó la vida, ¿no? Tendríamos nosotros que dejar de hablar de buena suerte y mala suerte, ¿no? Porque lo que la Biblia dice es que la suerte, el hombre la echa, dice, en su regazo. Pero quien da el resultado de los dados es Dios. Entonces, cuando yo tomo decisiones y puedo usar los dados, señor, mira, si me sale 6, es que tú me estás hablando, ¿va? Si me sale 4, es que no me estás hablando, ¿va? Es decir, habría que ver cómo era el Urín y el Tumín. Pero el punto es que cuando yo tomo decisiones, tienen que estar basadas en principios bíblicos, basadas en la voluntad de Dios, ¿sí? Para escogitar, en este caso, una persona. Hoy en día se nos facilita más la cosa porque tenemos Timoteo y Tito, donde Pablo nos dejó criterios para tomar decisiones y escoger gente. Hermano. En el tiempo que nuestro hermano Samuel explicaba, no estaban estos libros como repito. Sí, hermano. Sí, no, yo me pregunto a veces, digo yo, ¿habrán orado antes de tirar los dados? Yo creo que deberíamos de orar, hermano, si queremos que Dios eche la suerte, porque repito este proverbio, ¿verdad? ¿Sí? El hombre dice, echa suertes, pero la decisión la toma Dios. Entonces, ahí está la oración. Bueno, no sé, estoy confundido, no sé qué es lo mejor. Oremos para que Dios abra o cierre puertas. Y esto no tenemos que verlo así como algo místico, sino pues que el cristiano por la fe vivirá. Aquí tenemos un modelo, ¿verdad?, que Samuel nos ha planteado, que es el modelo de echar suertes. Imagínense estando echando suertes ahí. Ahora, las suertes se usaban en el Antiguo Testamento, se usaban para mostrar neutralidad o imparcialidad. Porque si yo tengo un terreno chiquito y uno grande, y tengo a los 2 hijos que uno de ellos tiene que heredar, los 2 tienen que heredar, si le doy el chiquito papá, tú se lo diste a fulano porque lo querés menos, y a mí me diste el grande porque me querés más. Entonces, para mostrar imparcialidad, que fue la forma que se ocuparon para repartir la tierra a las 12 tribus, se echaron suerte. Es porque Dios le dijo a José, mira, no te metas en problemas, porque si tú vas a apartar esto para fulano, se van a enojar contigo, van a decir que querés más a que querés a la otra tribu menos, así que vamos a usar las suertes. De las suertes se usaban con un propósito de mostrar neutralidad o imparcialidad, que es la mejor palabra. Entonces, a veces nosotros para mostrar imparcialidad vamos a tener que recurrir a la suerte esperando que Dios
del resultado. ¿Qué les parece? Dejémoslo ahí porque no es el propósito esta noche hablar de esta doctrina, pues, ¿verdad? Pero sí los quiero dejar picadones, como decía yo aquel día, para que ustedes vayan ahí al Urín y el Tumín, ¿verdad? Que no sabe cómo era. Hoy usamos los dados, que ya no importa el instrumento, ¿verdad? El punto es que cuando yo los tiro estoy confiando, no en la suerte, ay, mala suerte. ¿Verdad? Creo que tenemos que ir sacando de nuestro vocabulario eso de mala suerte o buena suerte y quedarnos con que la suerte, cuando yo voy a usar este método de la suerte, es porque estoy confiando que Dios va a poner los dados que caigan como Él quiere, ¿no? Ahí lo dejaría yo, ¿verdad? Hoy por hoy, pero les dejo ahí, ¿verdad? Con ese interés. Pero bueno, volvamos al punto, ¿verdad? Si al estar hablando de este organigrama, puede presentarnos ciertos problemas. Lo voy a explicar de una vez y luego vuelvo a preguntar lo mismo y ya habrán quizás más preguntas que hacernos en cuanto a esto, ¿verdad? En primer lugar, es importante tener un organigrama en la institución que se llama iglesia. Respuesta creo que sí. ¿Para qué sirve un organigrama? Para mapeo, para conocer todos los diferentes ministerios y actividades, las conexiones que existen, ¿verdad? Entre ellos, el mapeo que he hablado, para definir responsabilidades, yo estoy aquí, tú estás acá, para tener una línea de autoridad, fíjense, no sé si están ustedes anotando, pero una línea de autoridad, ¿no? Donde bueno, los diáconos tienen autoridad sobre el miembro común. El maestro dominical, de escuela dominical, ¿dónde queda esa línea de autoridad, ¿no? Entonces, en la iglesia, quiero decirles, para responder un poquito a la pregunta, no quiero ser absoluto, quiero solamente decir lo que yo creo, y ustedes pues vayan y estudien y confirmen, pero en la iglesia no hay democracia. En la iglesia hay teocracia. Pero ¿cómo se vive esa teocracia si así es? Si así es, ¿cómo se vive esa teocracia? ¿Cómo se practica en la realidad esa teocracia? Entonces, tenemos modelos bíblicos, ¿verdad? Que los vamos a leer a continuación porque creo que es importante este asunto. Pero sigo explicándolo y luego vamos a volver a alguna base bíblica. Ya Samuel nos da una base bíblica que yo esperaría que la busquemos, ¿verdad? Creo que eso está en Hechos, capítulo 2, si no estoy mal, ¿verdad? Pero bien, si no lo confirmamos luego. Bien, ¿quién es el que manda, así para decirlo, manda en la iglesia? Dios. Ahí está Dios, ¿verdad? Ahí está Dios. ¿Ok? Dios. Pero Dios el Padre que está en su trono no está presente en la iglesia hoy en día. Fíjese que dije, presente. Ni tampoco Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, allá en Romanos, ¿verdad? Dijo él, ¿verdad? Que, bueno, y en Juan también. En Juan dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Vendré otra vez a ustedes en el Espíritu Santo. Entonces, ni Dios Padre tiene presencia, digámoslo así, física, ni Cristo tiene ahora, ¿verdad? Que ahí sí quedaría bien, ¿verdad? Presencia física, pero Él se fue. Pero a la iglesia como institución, ¿a quién dejó, hermanos? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la guía actual en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que opera en la iglesia y es el que toma decisiones junto con el liderazgo. Así que Dios es cabeza de Cristo. Se dijo ahí en Corintios, Dios es cabeza de Cristo. Pero Cristo no está con nosotros, está con el Padre. Entonces, quien está en la iglesia, quien tiene presencia en la iglesia, no física, quien tiene presencia en la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, junto con la iglesia, aquí lo tengo y esto es a discutir. Esto que estoy diciendo está para discutirlo. Entonces, el Espíritu Santo está en la iglesia, institución, congregación. Y dentro de la iglesia, aquellos que tienen madurez, espiritualidad, experiencia, es decir, que llenan los requisitos de Pablo ahí dado en Timoteo y en Tito, entonces esos son elegidos por la iglesia, escogidos por la iglesia, usando el método que Samuel nos planteaba en el libro de los Hechos, y hay otros métodos que los vamos a ver también después. Pero recuérdense, no son los institutos bíblicos los que hacen pastores.
Los institutos bíblicos capacitan doctrinalmente pastores, pero quien levanta pastores, quien tiene la autoridad de Dios para levantar pastores, la institución que reconoce lo que el Espíritu Santo ha hecho en José, en Juan, en Pablo, en Arturo, en Alberto, es la iglesia. Dios está operando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, ayudándonos a madurar y a ser espirituales, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia lo único que tiene que hacer es lo que pasó ahí en Hechos capítulo 6. Ya no estoy hablando del modelo de que Samuel nos decía, cuando se levantó al sustituto de Judas, sino cuando se escogieron diáconos. Hechos capítulo 6. Vienen los pastores, vienen los líderes, vienen los apóstoles, y entonces sacan una listita de requisitos. Y le dicen a la iglesia, búsquense hombres con estas capacidades, con esta madurez, con esta espiritualidad. La iglesia escoge de entre la congregación a 6. Y los pastores dicen, los apóstoles dicen, bueno, nos parece bien. O sea, los levantaron por testimonio. La gente que estaba ahí dijeron, bueno, fulano es tal, fulano es tal, fulano es tal. Realmente son hombres, ¿verdad? Con madurez, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál fue el juego ahí? Que los apóstoles no tomaron la decisión de escoger, pero sí dieron los criterios de escogitación. Y entonces viene la congregación, escogen, porque ellos eran los que más conocían, se conocían entre ellos, que fulano de tal era aquí, que fulano de tal. O sea, hoy en día cuando un alcalde de una ciudad quiere ser alcalde, lo que hacen es que depende de la publicidad, de la propaganda, de la palabra exacta. Entonces, aquel alcalde que llega a ser alcalde, aquel hombre que llega a ser alcalde, no es por el testimonio de servicio que tiene la comunidad, sino es porque tenía más dinero para hacer más propaganda y manipularon, ¿verdad?, la opinión del votante y ganan. Por eso dicen, algunos cuando pierden dicen, es que aquel partido ganó, fulano tal ganó porque tenían más dinero para propaganda y nosotros no. Sí, el que llega a un puesto político de servicio, alcaldía, ejecutivo, legislativo, tiene que ser por su testimonio. Tendría que ser por su testimonio. No es porque tiene más dinero para hacer propaganda, no es porque es más famoso, no es porque es el que más molesta en la clase. No, tiene que ser aquel que tiene testimonio de servicio. Entonces, eso es el sistema que ocuparon en el libro de los Hechos, ahí en Hechos capítulo 6, cuando escogen a aquellos. Los repito, ¿cuál fue el método? Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dan ciertos criterios de carácter, de actitud y actitud. La congregación que conocía allí quién era quién, van y dicen, bueno, fulano, fulano y fulano. Los apóstoles entonces están de acuerdo porque confían en la escogitación de la congregación y dicen amén, ¿verdad? Le imponen manos y a trabajar. Ese es otro método, aparte del de echar suertes. Aquí ya tenemos uno. El de echar suertes, pero hay que ubicarlo en el tiempo. Luego, los apóstoles dan criterios y le piden a la congregación que con esos criterios ellos escojan a los diáconos. Y luego viene Pablo, como repito, ya cuando la Biblia está comenzando a formarse, ¿verdad? Por la inspiración del Espíritu Santo, y entonces quedan los criterios escritos, mucho más criterios, que son los que nosotros podemos usar para escoger a los líderes en la iglesia. Estoy dando un ejemplo. Así que vuelvo aquí al organigrama, y tenemos entonces que Dios es el soberano de la iglesia. Cristo dijo que Dios era su cabeza. Cristo se va, pero nos deja el Espíritu Santo, que es el que tiene presencia en la iglesia, debe tener presencia en cada iglesia local. Entonces de la iglesia salen los pastores. La iglesia, si es una iglesia sana, conocedora de los criterios bíblicos, madura, guiada por el Espíritu Santo, va a decir amén o no amén a aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que han sido señalados o nombrados. Bien, aquí tenemos dos partes. Si ustedes ven esto, entonces la labor de los pastores, la responsabilidad directa de los pastores está, pues decirlo, a su mano izquierda, ¿verdad?, a sus pantallas. Y la responsabilidad indirecta de los pastores está al lado derecho, acá. El señalador lo están viendo, ¿verdad? El puntero, ¿no? No se mira. Ok. Entonces, vamos a hacer con izquierda y derecha. Aquí están entonces
la respuesta directa de los pastores. Voy a señalar algunas. Número 1, consejerías. Número 2, evangelismo. Significa no que ellos van a evangelizar solos, sino que van a organizar el evangelismo en la iglesia. Son ministerios. El ministerio de la enseñanza, la edificación, la adoración, misiones, cuando hay que ir más lejos de la frontera, ¿verdad? Hay dos expresiones ahora que se conocen como misiones foráneas y misiones domésticas. Eso es fraseología de una denominación. En otras se hablan campos blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de misiones cuando ya, por ejemplo, se acostumbra, cuando uno traspasa fronteras patrias y se va a otros lugares, a otros países. Misiones. La oración. Entonces, estos que estoy señalando acá, aquí hubiera dejado una casilla abierta, porque hay muchos más ministerios que los pastores hacen. Pero repito, los encargados directos de hacerlo y organizar esto, consejería, evangelismo, enseñanza, edificación, adoración, misión, oración, son los pastores. Luego, vámonos al área diaconal. Los pastores son los que, en relación con los diáconos, pero mira que hay un nivel de autoridad. Los pastores están y los diáconos están aquí, porque no son los diáconos que están aquí. Ahora, si en alguna iglesia los diáconos quitan y ponen pastores y toman decisiones administrativas de contratar pastores, tal vez no es lo mejor, tal vez, ¿okay? Pero lo bíblico me parece que son los pastores, luego están los diáconos, y entonces los diáconos son responsables de las finanzas, de los aspectos legales. Si en su iglesia, acá, si el gobierno les pide personería jurídica, y que tienen que estar dando reportes cada cierto tiempo, pues ahí tienen que haber hombres, ¿verdad?, de la iglesia que manejan los aspectos legales, que van a hacer bien la función, y entonces se les delega esa actividad. Mantenimiento, ¿verdad?, logística. Cuando hay actividades que en el parque, que de viajar, que esto y lo otro, que quién alquila el bus, que quién lleva las bancas, que pica para mover esto y lo otro, que para pintar, logística. Y la ayuda social. Y repito, dejo aquí una casilla en blanco, ustedes pueden poner 5 casillas en blanco. Porque, repito, hay iglesias que hacen cosas que otras no hacen. Pero miren, a donde yo quiero señalar el punto esta tarde, esta noche, es que lo que hacen los diáconos y lo que hacen los pastores, todo va, como dicen, todos los ríos van al mar, va al mismo lugar. Toda esa actividad es para hacer una sola cosa. Para lograr una sola cosa. Y esa cosa, ya lo vamos a leer ahí, ¿verdad?, es el perfeccionamiento de los santos. Entonces, la iglesia, desde esa perspectiva, es una institución educativa. Tiene academia. Entonces, es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos santos tan buenos, santos perfectos? Pues miren, para que cumplan la gran comisión. Entonces, de esta manera, este organigrama es tan sencillo que solo contiene lo necesario para que entendamos que Dios, Cristo, a través del Espíritu Santo, en la iglesia, usando a los pastores para que dirijan la orquesta, ¿verdad?, toda la actividad, ¿sí? Ellos y los diáconos están para perfeccionar los santos y que se cumpla la gran comisión. Las iglesias que no crecen, las iglesias que no están madurando, las iglesias que no están aprendiendo, las iglesias que no están logrando que su gente sea responsable, que no se involucre, obviamente están enfermas. Es decir, algo de esto que estamos enseñando aquí no lo están haciendo. O lo están haciendo, pero no lo están haciendo bien, porque no estamos viendo los resultados. Entonces, hoy vámonos a lo que es la base bíblica de este, ¿cómo se llama?, este organigrama, ¿no? Busquen, por favor, Efesios. Ahí en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 10 y 16. Y yo les pudiera pedir, como repito, no como una tarea, ¿verdad?, calificable, ¿verdad?, que tengo que decirla y traerla, ¿verdad?, el próximo miércoles. Pero, hombre, fuera muy importante que ustedes la pudieran hacer en casa,
ese ensayo de agarrar papel y lápiz y escribirlo, ¿verdad? Y tratar de entenderlo, pues yo creo que es bien importante para que aprendamos bien lo que queremos aprender, ¿verdad? En este tiempo. Así que en Efesios, obviamente, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con esto. Este es resumen, ese es un organigrama resumen de todas las actividades que podamos encontrar en los Hechos, Corintios, epístolas pastorales, las Paulinas, etcétera, etcétera. Todo el Nuevo Testamento. Lo que Cristo hizo con sus discípulos. Pero vayan conmigo entonces a Efesios, capítulo 4. Y les decía el versículo 10 al 16. Lo voy a leer despacito. No puedo señalar ahorita bosquejarlo, porque, repito, puede ser tarea de ustedes, interés propio, que ustedes puedan bosquejar este pasaje de Efesios y ven si les coinciden con el organigrama que tenemos aquí presente. Vamos a ver. Voy a leerlo entonces. ¿Verdad? Decía el versículo 10 al 16. El que descendió es el mismo, Jesucristo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? La ascensión de Cristo. Ahí Hechos, capítulo 1, versículo 6, 11. Pero aquí vamos a la iglesia y a la estructura organizativa. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí encontramos entonces lo que hace unos años se enfatizaba, los 5 ministerios del libro de Efesios. Es decir, estos son 5 ministerios que deben de tener presencia en la actividad eclesiástica de toda iglesia local. ¿Okay? Yo lo planteaba así hace un curso que no me acuerdo cuál fue, pero lo voy a volver a plantear ahora. Si usted tiene su vehículo y lo choca, el vehículo lo lleva a un taller donde está un mecánico. Y el carro entonces llega bien estropeado y ahí hay un mecánico. O digamos que hay 2 mecánicos. Pero el carro está tan estropeado que hay que trabajarle en la parte eléctrica. Hay que trabajarle en la parte mecánica. Hay que trabajarle en el enderezado de la lámina. Hay que trabajarle en la tapicería. Y hay que trabajarle en otras cuestiones ahí más complicadas, la computadora, ¿no? Entonces, usted va a un taller donde encuentra 2 mecánicos. Uno de ellos es enderezador y el otro es electricista. Repito, estos 2 le pueden arreglar su carro, pues le van a arreglar la electricidad y el enderezado. Pero lo marroquinería, lo que es la tapicería, ¿verdad? La marroquinería y otras, la mecánica, no saben. O pueden estar inventando y medio le arreglan la cosa y lo arruinan, sale caro, lo que sea. ¿Qué estoy diciendo? Que en una iglesia local, pequeña, mediana, grande, solo se necesita un pastor que es pastor pero que no es maestro, o es maestro pero no es evangelista, o es evangelista pero no es misionero. Entonces va a ser una iglesia patoja, una iglesia que no tiene suficientes docentes o maestros, no tiene un equipo que pueda atender las necesidades de la congregación y que no está instruyendo y capacitando a la iglesia porque él es un maestro, pero no es un evangelista. Entonces, aquí tendríamos un desfase, tendríamos un desbalance. Ahora, repito, hay pastores que la idea que ellos tienen, porque así ha sido siempre, así es el formato en su iglesia, es, bueno, aquí hay una iglesia y hasta ahí está el pastor. Y fíjense que un error semántico, ojo con esto, por favor. Un error semántico que nosotros podemos estar cometiendo, que nos lleva a cometer errores estructurales y organizativos, es lo siguiente. Lo digo y por favor, si ustedes hay alguien que no lo entiende o lo capta o no he sido yo muy claro, por favor, lo podemos repetir, porque si me interesa, es claro. Es fundamental de lo que estamos diciendo. Nosotros estamos usando el término pastor para referirnos a todos los líderes de una iglesia. Hasta decimos el pastor administrativo, el pastor general, el pastor 2, el pastor 3,
el pastor asociado. Miren, esto es bien difícil porque ¿cuál debería ser? Podríamos usar la palabra el ministro. Entonces tenemos ministros que por sus dones son pastores. Y el pastor no necesariamente es el líder maestro o el ministro maestro. Porque el ministro maestro le gusta la teología, ir a un seminario, es profundo en la doctrina, pero no es pastor. Es cabezón, ¿verdad? Muchos de ellos somos cabezones, entonces sabemos bastante, pero nos cuesta relacionarnos con la gente y la consejería. Entonces yo me gozo y disfruto el enseñar en un aula, en el púlpito de vez en cuando, porque soy profundo en doctrina, soy maestro, pero no soy consejero. No tengo el don de gentes, no tengo la paciencia para estar ahí con un niño en Cristo Jesús con problemas, ¿verdad?, espirituales de madurez. Entonces, deben de haber 5 ministros en una iglesia. El ministro que es pastor, porque tiene la capacidad de alimentar al rebaño, de pastorearlo, de guiarlo, de cargarlo sobre sus hombros cuando se extravía, tiene la paciencia, la misericordia, el don de gente. Ese es un ministro que es pastor. Debemos de tener, así como la ilustración que estoy usando de los mecánicos en un taller, debemos de tener un maestro que es profundo, que cuida la doctrina, que le dice al pastor, pastor, eso no es así. Debemos de tener un evangelista que anima a la congregación a compartir el evangelio, que los capacita, que sale con ellos, que va adelante. Debemos de tener un pastor que es misionero, etcétera, etcétera. Si me estoy explicando, estamos hablando mal cuando nosotros hablamos de el pastor general, el pastor junior, el pastor asociado, porque estamos usando el término pastor como un término genérico, cuando es parte de otro grupo de líderes en la iglesia, de ministros. Bueno, ahí lo dejo. No sé si alguien quiere comentar algo. No quiero confundir, sino que hablemos mejor, ¿verdad?, para que podamos entonces tener muy claro los 5 ministerios de Efesios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Bueno, No, hermano, ¿qué? muy bien. Sí, hermano. Sí, escuchamos con gusto. Pastor, quería hacer una pregunta. Como ver, usted mencionaba sobre esos 5 ministerios básicos que debería haber en una iglesia que, digamos, que funcione, ¿no? Que los pastores sean así, pero, o las personas que estén capacitados, ¿no? Los ministros, Pero sí, ¿qué los pasa, ministros. pastor, con una iglesia que hay un solo pastor y no tiene, digamos, las personas que estén capacitados para atender en estos 5 ministerios? Bueno, gracias, hermana, buena pregunta. En primer lugar, hay varias implicaciones. En primero, el ministro que esté, con el don que tenga, tiene que tener la madurez suficiente para poder conocer a la congregación y conocer quién es quién tiene dones y quién no tiene dones. Una de las labores de cualquiera que sean el ministro, entonces que tenga el ministro, es levantar otros líderes. Como alguien dijo, las ovejas hacen ovejas y pastores hacen pastores. Entonces, una labor del pastor no solamente es quedarse con 20, ¿verdad?, o 50 o 100 miembros de la congregación, siempre en la banca, no. Es levantar a la gente de la banca, capacitarlos para que se conviertan. Veamos el organigrama. ¿Cuál es el propósito de la iglesia como institución? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que cumplan la gran comisión. Y de estos santos que hay que perfeccionar, de ahí van a surgir de una congregación de 50, de 100, de 200, de ahí van a surgir, ¿cómo no? De ahí van a surgir los 5 tipos de ministros. Ahí el Señor va a repartir, hermanos, acuérdense lo que dice en Corintios, que el Señor es el que reparte los dones, no soy yo. Yo si de algo estoy seguro es que en una congregación chiquita, mediana, grande, van a haber personas y hombres y mujeres que yo lo que tengo que hacer es fijarme, conocer sus dones y sus talentos, ayudarles a desarrollar sus dones y talentos, ayudarles a descubrir sus dones y talentos, ayudarles a que los desarrollen, para que los pongan a trabajar. Porque la idea es que la congregación trabaje, que se levante, que no esté sentada. Entonces yo como ministro, ya sea evangelista, pastor, o sea, digo, miren, yo aquí en este taller soy enderezador, pero aquí necesito un electricista, un mecánico,
Entonces, a trabajar. ¿Cuál es mi labor? Cuando yo llego a iniciar una nueva obra, ¿cuál es mi labor? Ganar almas evangelizar, pero cuando tengo congregación, comenzar a ayudarles a desarrollar sus dones, cosa que a veces no se hace. Esa es una. Hay otros pastores que creen que, bueno, en una iglesia local lo normal es que haya un pastor cuidando el rebaño, un pastor, pero no entienden lo que yo estoy diciendo, hermanos. De ahí la importancia de lo que estoy diciendo, que en una congregación tienen que haber diferentes ministros con diferentes ministerios para poder perfeccionar a los 20, a los 100, a los 200, a los 1000. Ustedes sabrán, hay iglesias de 5000, 10,000 miembros que tienen 40 pastores, pero deben de tener 40 ministros con estos 5 dones, 5 talentos, para que manejen a esa masa, pues, de 5000, de esas iglesias grandes, pues, ¿verdad? Super iglesias, ok. Y la otra es, repito, carnalidad del pastor. Yo conocí a un pastor en otra ciudad de mi país, donde el dicho de él era, en un gallinero solo debe haber un gallo. Eso lo dije hace como, allá cuando estábamos hablando de la autoridad espiritual. Imagínense la mente del pastor, no quería competencia, no quería compartir la ofrenda quizás, o es que su escuela era, no, es que ya 2, 3 pastores nos vamos a estar peleando. Sí, claro, si hay iglesias que se dividen, no porque la congregación se divide porque los ministros se dividen, pero se dividen por carnales, se dividen por egoístas, se dividen porque no son humildes. Y entonces es mal. Entonces, algunos dicen, no, yo para no estar aquí con 2, 3 pastores que no nos ponemos de acuerdo, nos peleamos y nos vamos a dividir, solo yo. Pues que estoy señalando algunas causas, hermano. ¿Sí? Pero lo bíblico, aunque sea más difícil, no imponga las manos con ligereza, sino vamos a levantar a cualquier hombre que no llene los requisitos bíblicos. Ahí está la clave. Espiritualidad y madurez. Actitud. Pregunta. Actitud. Sí, hermano. Don Julio, digamos, de lo que usted está diciendo, ¿qué sería una característica? Digamos, usted dice que hay pastores que pueden tener enseñanza o evangelismo, pero el don de maestros, el don de... Exacto, pero ¿cuál sería una característica que tendría que tener un pastor que, digamos, que no le pueda faltar? Por ejemplo, usted puede ser un pastor, pero puede ser un buen maestro, pero no tenga lo otro. O sea, sí. ¿Qué sería? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, cómo no, hermana. ¿Qué sería la característica que no le puede faltar a un pastor? Que uno diga, ok, no es bueno, qué sé yo, tal vez en el púlpito o hablando, pero es bueno en consejería. No sé, ¿qué sería lo que no le podría faltar? Sí, cómo no, hermana, sí lo entiendo. Fíjese que yo, para hablarles de cosas de la vida real, oía el testimonio de una hermanita en una congregación también aquí de la ciudad, que decía, este es mi pastor, decía, usando mal el término, porque comencemos a usar bien el término, ¿verdad? Ministros, pastores, ministros, maestros, ministros evangelistas, ¿va? Pero ¿ya? Tenemos que ir cambiando esa fraseología, porque semánticamente nos lleva a un error. Pero bueno, decía la hermanita, ¿verdad? Decía, mi pastor, es bien aburrido en el púlpito, me duerme, pero hermana, me ama, me cuida, me pastorea, me visita, ora por mí. ¿Okay? De aquí había una iglesia que reconocía, mi pastor es mal predicador, ¿verdad? Como decía Pablo, ¿verdad? Que Pablo era mal predicador, él se veía como mal predicador. Porque durmió aquel que se cayó, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, que se cayó, ¿verdad? Porque lo durmió ahí en la ventana y se fue para abajo. Entonces, pero Pablo era un hombre con un conocimiento vasto que si uno le ponía atención, tal vez uno bostezaba, pero estaba aprendiendo. Entonces, voy a responderle también. Recordemos, hermanos, que cuando la Biblia habla de repartir dones, dice que a uno, allá la parábola de los talentos, ¿verdad? Allá Mateo 24, dice que a uno le dio un don, aquel que le escondió en el pañuelo y lo enterró, pero a otro le dio 3 dones, a otro le dio 5 dones, a otro le dio 10 talentos. Entonces, hay hombres que son tremendos pastores y son cantantes, pues no son los que dirigen la alabanza de la iglesia. Y hay dos talentos. Entonces, hay hombres que pueden tener 3 dones. Yo pocas veces he conocido hombres completos que tengan los cinco ministerios de Efesios en sí mismos, ¿no? Pero los hay. Hombres talentosos, ¿verdad?
ministros talentosos que manejan los 5 ministerios, pero son escasos. La mayoría tenemos 2 dones, 3 talentos, ¿verdad? Y necesitamos complementarnos. Entonces, el punto es, dentro de lo que estamos hablando, hermano, de una iglesia creciente y exitosa, es que yo como líder, yo como ministro de una iglesia local, necesito entender esto que estamos hablando. Y yo, en cuanto pueda, voy a trabajar en los hombres de la iglesia y las mujeres de la iglesia para capacitarlos, para que descubran su don, para que desarrollen su don y para que lo pongan a trabajar en el liderazgo de la iglesia. Entonces yo ya voy a estar haciendo lo que tengo que hacer. Ovejas hacen ovejas, pastores hacen pastores. Entonces yo tengo la responsabilidad, sí, ya voy, tengo la responsabilidad de capacitar a la congregación usando ese organigrama. Todo lo que yo hago, todo lo que los diáconos hacen es para levantar líderes. A tener líderes vamos a tener más iglesias, misiones, ¿verdad? Etcétera. David López quiere decir algo, Sí. hermano. Sí, recuerdo pues, por cierto lo busqué ahorita porque en una ocasión pues Jesucristo les dice a los discípulos, ¿verdad? Vosotros no querréis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, dice el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿ya? Entonces, el hecho, digamos, que le digan a alguien pastor, ya sea mal usado o no sé cómo estará usado. Si tiene, no, si tiene el no don de es, pastor, se lo están diciendo sí, bien, ¿no? exacto. Entonces, a lo que voy es que no es que sea un título, sino que es una función que está desarrollando dentro de la iglesia. Ajá. Eso es lo que pienso yo, pues, Okay. que no es que académicamente pues usted tome, aquí está su título, usted es pastor, y tal vez no tiene ni siquiera el don ese de pastorear, ¿verdad? Te entiendo. Entonces creo que cuando dice aquí va de que maestros, profetas, evangelistas y todo, son funciones que alguien tiene para poder desarrollarlas dentro de la iglesia. No es un papel que avala, pues, que es eso, que bueno, eso pienso yo, ¿no? Sí, no, gracias. Déjame que complemente tu idea, porque me parece que está bien, pero quiero complementarlo, ¿no? Fíjate, usemos aquel dicho popular que no sé si se maneja en los países de todos nosotros, pero aquí en El Salvador decimos, el hábito no hace al monje. Hay un hombre por ahí, ¿verdad?, que se puede poner el hábito de monje y eso no lo va a hacer. Tú puedes meter horchata en un envase de Coca-Cola y lo que tenés tú ahí es horchata pero el envase no va a ser que la horchata sea Coca-Cola, puedes decir. Entonces, puede ser que hayan hombres, por eso Pablo advirtió en el libro, en las cartas pastorales, no imponga las manos con ligereza. Dice que el diácono sea puesto a prueba primero. Aquí lo que está enfatizando, ese pasaje, lo que estoy diciendo yo, es que el título no hace el monje, es decir, que de repente un pastor levanta a un miembro de la iglesia y usted va a ser ahora pastor, y le da el título y le da la función, pero el hombre no tiene el carácter. Ese hombre no es maduro, no es espiritual, y entonces lo que tenemos ahí es un problema, porque tenemos un hombre con título, tenemos un hombre que está dando una función, pero por no estar preparado, va a echar a perder las cuestiones, mal testimonio, etcétera, etcétera. Ese es un error que no hay que cometer. El otro es que tú estás diciendo, no querráis que os llamen maestro, ¿verdad? Etcétera, etcétera, rabí. Está advirtiendo Jesucristo de la actitud, porque los títulos tienden a envanecer a la gente. Si tú no sos un hombre humilde, espiritual, maduro, el título te va a perder. Te vas a sentir así, ya soy diácono, ¿verdad? Y te vas a sentir superior, ¿verdad? Y yo soy el pastor, ¿verdad? Y vivo de los aplausos. Así como los artistas dicen, ¿verdad? Es que yo vivo de los aplausos. A mí cuando me aplauden me siento en el cielo, pues, ¿verdad? Y por eso preparo los conciertos. Imagínate qué motivación más falsa. Y de repente hay pastores que lo que los alimenta emocionalmente es tener ahí la congregación 200 oyéndolo a él, ¿verdad? Hablar en el púlpito el domingo. Y se siente mal cuando lo llegan 100 y comienza a regañar a la iglesia. ¿Por qué? Porque él se alimenta su ego. Entonces, Cristo está advirtiendo de que cuando un pastor no tiene un líder que lo han hecho líder, dándole el título a la función, no es maduro espiritual, se va a perder. ¿Sí? Se va a perder. ¿Sí? Y el otro es que el título no hace
al monje. Entonces, lo que tengo que hacer yo, si yo soy el pastor de una iglesia, es, ¿cómo se llama? Ver bien quién es quién, estudiar bien quién es quién, antes de darle un título, antes de darle una función, una responsabilidad, que llene los requisitos bíblicos que Pablo nos da en Tito y Timoteo. ¿Verdad? Ese es el punto. Yo he estado en iglesias donde, dije esto ya en otro curso, donde pasé años y años sin levantar diáconos, un tan solo diácono, porque durante años y años no había ningún hombre en la congregación que llenara los requisitos bíblicos. Así que no levanté diáconos. Tenía hermanos, amigos, colaboradores, pero no les di el título porque ninguno podía llenar los requisitos. Hubiera sido algo antibíblico que hago. Pero muchos pastores que llegan a comenzar una iglesia y después de un año que ya tienen 40, 50 miembros, comienzan, vaya hermano, usted va a ser diácono y usted va a estar aquí. Para perdición de él, de esta gente que levanta y de la actividad. Porque al no estar preparados van a generar problemas. Y es lo que tenemos en muchas iglesias, que muchos líderes lo que hacen es dividir la congregación, el chisme, después le pegan la puñalada al pastor por atrás, es decir, es una serie de problemas. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas en el tiempo de Dios. Bien, gracias David. No sé si había alguien que quería decir algo más también. Imagínense, va solo para hablar un poquito de esto, todo lo que nos lleva, ¿verdad? Todas las implicaciones, pero no podemos. Así que hoy por hoy, en esta noche, si no hay alguien más que quiera compartir, o preguntar o decir, vamos a seguir adelante. Quedémonos con esto porque vamos a volver. Quedémonos con la importancia del organigrama. Este es el organigrama básico, fundamental, para que entendamos toda la labor de la iglesia sea una con un solo objetivo, ¿verdad? Cumplir la gran comisión. Y la vamos a cumplir no los ángeles que bajan, ¿verdad? O Dios que hace todo abriendo puertas y que la gente se convierte sola. No, somos nosotros los que nos vamos a preparar, a hacer las cosas en orden, ¿verdad? Levantar liderazgo preparado, y entonces la gran comisión se va a llevar a cabo. Y tenemos entonces la base bíblica que está en Efesios capítulo 4. Voy a terminar de leerla, porque entiendo que no la terminé de leer. Así que volvamos a Efesios capítulo 4 y estábamos en el versículo 10 y en el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12, miren. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso, ese liderazgo que Cristo levanta? A fin de perfeccionar a los santos. Para la hora, no solamente para que seamos perfectos y super santos, ¿verdad? Hay una iglesia de santos, llena de santos. No. Santos es apartados, preparados y capacitados para desarrollar una tarea. Ese es el concepto bíblico y completo de santidad. Santidad no es ser buenos. Santidad es ser buenos. ¿Y qué cosa? Y responsables con actividades que hay que hacer. Y útiles. Es lo que dice Isaías 1:6, ¿no? Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Y ese es el concepto de santidad. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Para que se cumpla la gran comisión de nuevo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, dejémosla allí por el tiempo. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver ahorita? Bien, vamos a saltarnos ese cuadro. Te lo muestro ahorita solo para que le den una miradita. Pero entonces lo que vamos a ver ahorita, si es que no lo tenemos ahí, lo vamos a añadir. Se lo voy a enunciar en este momentito. Y es en el número 5 de los objetivos que pusimos la vez pasada, que no sé si ya creo que no se han añadido todavía. El número 5 es importancia de la descripción general de la actividad total de la iglesia. Ese cuadro creo que no lo tenemos. Vamos a ver. Si lo vamos a añadir. Pero entonces, no. Bien, vamos a dejar en blanco la pantalla y me pones a mí ahí. Bien. Les voy a dar entonces ahorita esto y por favor, tomen nota porque esto no lo tenemos ahorita en el PowerPoint, pero solo pónganlo ahí y luego lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Okay. Les voy a dar, o les voy a preguntar quizás para hacerlo en el orden, ¿no? En primer lugar, la pregunta, para que ustedes la noten, ¿en qué consiste la gran comisión? Vuelvo a preguntar para sus notas y que la veamos pensando. ¿En qué consiste la gran comisión? Si alguien quiere decir algo, alguien quiere concursar, ¿con qué tiene que ver la gran comisión?
Bueno, algunos dice, son 3 pasos, otros han dicho, y ya lo han dicho bien, mire, la Gran Comisión tiene que ver con un mandamiento. Un mandamiento. No son 4, ni 7, ni 8, ni 9, es un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ir y hacer discípulos. Así es. Así de sencillo. Ir y hacer discípulos. Pues qué sencillo, ¿verdad? Es correcto, es sencillo. Ir y hacer discípulos. Pero ahora, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para poder cumplir esta única misión? Vuelvo a decirlo. ¿Cuáles son los diferentes pasos que hay que hacer para cumplir con la única misión, que es ir y hacer discípulos? Hacer discípulos. Usted, una iglesia tiene que ser discipular. Con diferentes formas, diferentes métodos, pero está para ser discípulos. Aquí es donde durante años, ¿verdad? En su iglesia, no dudo, el pastor ha tratado de, os lo ha dicho, tratar de hacer diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente es alguien que ha creído, pero no es responsable, ¿verdad? No tiene conciencia, no tiene convicción, es un creyente, ¿no? Es salvo por la gracia y por la fe. Pero un discípulo es alguien comprometido, ¿no? Es alguien capacitado, es alguien que no llega a sentarse, llega a trabajar, ¿va? Por lo menos en el contexto de las reuniones de la iglesia el domingo y el miércoles. Ya, ahí nos hemos esforzado a través de los años de hacer una lista de lo que es el creyente y de lo que es el discípulo. Entonces, la iglesia está para ser discípulos. Y vuelvo a decirlo, por lo que quiero decir a continuación. No nos confundamos. La Gran Comisión tiene que ver con un solo mandamiento. Ir y hacer discípulos. Entonces, pero ahora desglosemos. Ay, pastor, ya entendí, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los pasos que nos van a llevar a cumplir ese único mandamiento, esa única misión? Entonces algunos dicen, pues son 10 pasos. Otros dicen, son 2 pasos, 3 pasos. Yo les quiero dar esta noche 6 pasos. Por eso he explicado todo lo anterior, ¿verdad? 6 pasos. No los tengo en PowerPoint, se los voy a dictar, los vamos a ir mencionando. Ustedes tomen nota y probablemente la otra semana los vamos a añadir a su PowerPoint, ¿verdad? Hermano. Sí, hermano. Sí, no, la Gran Comisión está en San Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20. Es correcto. Bueno, si quieren algunos tenerla ahí abierta en su Biblia, ¿verdad? Para poder ver lo que les voy a decir. No estaría de más, ¿verdad? Si quieren ir a Mateo capítulo 28. ¿No se pudo entonces? No, yo digo en la pantalla. Creo, hermano, se puede quitar lo que es el PowerPoint y ya después en compartir pantalla, en lugar del PowerPoint, creo que hay una opción de pizarra y ahí puede usted escribir. Ok, veamos si es posible. Aquí mi esposa es la técnico. Vamos a ver si se puede. Si no, pues igual yo solamente se los voy a mencionar. Ok, comencemos. Se los voy a enunciar de una sola vez. Mire, pues mi esposa se las fue todas, y si no se las inventa. Vamos a hablar de 6 cosas, usando la letra C, para hablar de las 6 cosas que podemos mencionar como cosas que no deben de faltar. 6 pasos para cumplir la Gran Comisión. Número 1, contactarlo. Usted anótelo mientras van saliendo la gestión. Contactarlo. Número 2, compartirle. Compartirle. Número 3, conectarlo. Conectarlo. Número 4, congregarlo. Ya voy a repetir, ¿verdad? La fórmula, ¿verdad? Congregarlo. 5, capacitarlo. Y 6, comisionarlo. Voy a repetir. Contactarlo. Número 2, compartirle. Número 3, conectarlo. Conectarlo. Pongamos ahí de una vez con Jesús. 4, congregarlo. Congregarlo. Capacitarlo. Vamos a ir, nos saltamos uno. Contactarlo, compartirle, conectarlo, congregarlo, capacitarlo y comisionar. ¿Sí? Bien.
Ahí están. Son 6 eslabones, hermanos, que al faltar uno de ellos, ya nos patojea la fórmula de la Gran Comisión. Ya no vamos a lograr cumplir la Gran Comisión. No repito, esto es lo mínimo, 6 pasos, ¿ok? Ahora voy a decir algo de ellos y sobre esto vamos a trabajar el resto de los 2 meses, hermanos, ¿verdad? De las 6 sesiones que nos van quedando, ¿no? Sobre esto vamos a trabajar. Cuando hablamos de contactarlo, ¿a qué nos referimos? A estrategias para entrar en una relación con alguien. Ejemplo, Jesucristo con la mujer samaritana. Hasta allí, Jesucristo no le ha explicado el Evangelio, pero rompe estereotipos sociales, como ustedes ya sabrán, ¿verdad? Y entonces se le acerca a la mujer, le pide agua, etcétera, etcétera, etcétera. En otra ocasión, no con una mujer, sino que con, ¿cómo se llama? Nicodemo. Usó otra estrategia. Aquí está hablando de estrategias. O sea, de formas, ¿cómo puedo yo darle la mano, saludar a un fulano para poderlo? ¿Verdad? Yo me acuerdo hace años que un muchacho de nuestra iglesia, hablando hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes, había un muchacho de la iglesia y todos tenemos una carga evangelística bien grande. Y entonces dice que, ahora esto lo dijo días después o meses después, el que fue evangelizado. Pero dice que llegó Gustavo, se llamaba, porque ya está con el Señor. Entonces dicen que llegó Gustavo donde estaba este muchacho sentado y tenía unos guineos en la mano, ¿no? Y este muchacho estaba comiendo un guineo. Y llega Gustavo y así, de una manera desvergonzada, pues, ¿verdad? Y dijo, así con poca pena, dijo, mira, regálame un guineo, le dijo. Y entonces le pidió un guineo al muchacho que estaba ahí con los guineos. Y aquel medio sorprendido y medio asustado, le dijo, sí, ¿cómo no? Agarra uno, ¿verdad? Y él agarró un guineo y se le comenzó a comer, ¿verdad? Pero eso dio pie a que comenzaran a platicar. Poquito brusco, poquito así aterrizaje forzoso. Pero ese método que él creyó que era adecuado. Y el que estaba contando esto ya se había, después de ese contacto que tuvieron de esa manera, pues comenzaron a platicar, se hicieron amigos, comenzó a ir a la iglesia, se bautizó y se convirtió, ¿no? Y yo puedo hablarles de una cantidad, ¿verdad? De formas, algunas muy riesgosas, ¿verdad? Muy aventuradas, muy dudosas, ¿verdad? Habrá sido lo mejor, pero usted encuentra en la Biblia una cantidad de formas que Pablo usó en Grecia. Llegó al Areópago y comenzó a hablar, ¿verdad? Y dijo una cuestión y la gente reaccionó y lo apedrearon. Es decir, pueden haber una cantidad de formas de cómo nosotros contactar, es decir, entrar en contacto con fulano, con un grupo, con una sociedad, con una persona, para poder entonces, ya, sabiéndole, hola, ¿qué tal? Soy fulano y tal, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? En un parque o en el bus, me levanto y comienzo a predicar, o voy a una colonia, toco el timbre y quien llegue le compra. Es decir, hay tantas formas, usando una película en el parque, a eso me refiero, de contactarlo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que usted puede estar equivocando una estrategia equivocada y espantando a la gente o cayéndole mal, ¿verdad? Como algunos evangelistas groseros que se suben a los buses y comienzan a predicar el evangelio y lo que están haciendo es mandando a medio mundo al infierno. ¿No? Te vas a ir al infierno si no te arrepentís, desgraciado, ¿verdad? Mujeriego, adúltero. Y bueno, y algunos se convierten. Pero tal vez no es la manera de pescar, ¿verdad? Esa. Pero el punto es que eso lo podemos analizar más despacio. Hoy solo lo señalo, para que nos quede ahí. Es que cuando yo hablo de contactarlo, hermanos, es algo que hay que pensar. No sé si les contaba yo de un pastor en Costa Rica, que para mí hizo algo bien riesgoso, pero para poder compartir el evangelio, y estaba de moda, ¿cómo se llama esta novela venezolana? Betty la Fea. Y como iba por capítulos, había gente que estaba esperando el próximo capítulo. Y entonces a él se le ocurrió poner una pantalla grande en una cancha de básquetbol en una colonia y anunciar, ¿verdad? Que vayan a ver Betty la Fea en pantalla gigante. ¿No? Y la cancha se llenó. Después del capítulo vino él y les compartió el evangelio. Y así usó ese mismo método para reunir hombres, ¿verdad? Ya con otro tema. Entonces, hermanos, pongámosle atención a las estrategias para
contactar. Esto es romper el hielo. Si usted hace mal las cosas, nunca va a contactar gente. Y entonces nunca va a tener a quien compartir el evangelio. Si usted hace mal las cosas, va a caer mal. Y de entrada, pues, ¿ver? No va a ser amor a primera vista, sino que odio, va a caer mal de entrada, pues. Y perdió la oportunidad, la puerta se le cerró en el primer movimiento que hizo. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí abundamos. No dudo que ustedes tendrán una cantidad de experiencia ahí que fuera bueno compartirla, ¿verdad? Y si no, las pueden mandar escritas ahí a WhatsApp para que eventualmente las compartamos con el grupo, pero a eso me estoy refiriendo con esto. Hermano. 2. Sí, hermano. Sino que con eso, con esa estrategia de Betty la fea, el que la vio fea fue el diablo, ¿verdad? Sí, sí. Hubo algunos resultados, ¿verdad? Pero no. Ok. Bueno, Roberto. Gracias. Compartirle. El que la vio fea fue el diablo. Buena aplicación, hermano. Compartirle. Bien. Ahí va a depender. Si yo voy en un bus y me siento en la par de alguien, yo sé que tengo 5 minutos antes que baje. Y tengo que, ¿verdad? Evangelismo de balazo, le diríamos nosotros. Y de balazo, rápido, pa. Por lo menos para dejarlo inquieto. Y cuando bajó el bus iba pensando, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Y de ahí lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Si yo tengo más tiempo porque es mi vecino, pues yo tengo que usar esta estrategia porque tengo tiempo para de a poquito acercármele, de a poquito compartirle, dosificado el evangelio. A veces lo que nosotros hacemos es que de una vez lo queremos llevar a la iglesia, ¿no? Mucho gusto, soy su vecino, que esta cuestión, soy cristiano. Lo invito el domingo a la iglesia. Bueno, puede ser que esa sea la forma y la estrategia. Pero como yo le pedí muchas veces a los miembros de mi iglesia, mira, aquí no me traigan invitados, tráiganme evangelizados. Para eso significa que yo tengo que enseñarle a la congregación que se deje, que quiera, que estén listos, a evangelizar, a compartir el evangelio. Y compartir y enseñarles bien, para que lo hagan bien, porque es como dar a luz. Cuando un médico está dando a luz a un bebé, lo puede matar en el parto, en el momento de que el niño nace, lo puede matar. Es delicada la actividad. Entonces, cuando hablamos de compartirle, estamos a compartirle el evangelio. Bueno, ya lo contacté, ya me gané el derecho, ¿verdad? Ya llamé su atención, tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, en ese sentido, yo voy a desarrollar la estrategia. Puede ser que haga una reunión en la sociedad de jóvenes con los jóvenes. O sea, los jóvenes van a hacerlo a su estilo, los adultos a su estilo. El asunto es cuando solamente queremos usar las reuniones de la iglesia para evangelizar. Eso no es bíblico. Cuando solo queremos usar las reuniones de la iglesia para evangelizar. El evangelismo es salir de la iglesia. La iglesia es el cuartel. En el cuartel no es la guerra de los soldados, ¿verdad? En el cuartel los soldados descansan, aprenden a usar el equipo, aprenden, ¿verdad?, el tiro al blanco para irse a la guerra de afuera. El evangelismo no es en las reuniones de la iglesia. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Pero cuando solo queremos depender de que un culto mágico, hay un pastor, ¿verdad?, súper dotado y lleno del Espíritu Santo, y la congregación solo sentados, lo máximo que hicieron fue invitar a alguien y llevarlo. Eso no es lo bíblico, por eso no es el mejor método y la iglesia no crece, porque todo depende del pastor, ¿verdad?, del ministro, y los demás solamente de poco o nada. Pero vamos a hablar más de esto. Compartir el evangelio. Eso significa que yo, si algo tengo que capacitar a cada uno de los miembros de la iglesia, es para que conozcan el evangelio, para que lo puedan presentar de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera breve, y que estén listos para la discusión. Porque hay gente que dice, ya eso yo soy ateo. Bueno, entonces ya es hueso duro. ¿Qué significa? Que yo tengo que estar preparado para demostrarle el evangelio de Cristo, que Cristo es el Señor. Eso ya lleva más tiempo. Luego entonces de compartirle, porque no puedo seguir explicando esto, vamos a volver luego, conectarlo con Jesús. Y déjeme que desde ya lo diga, porque lo vamos a ampliar, porque esto para mí es clave. Esto es clave, póngale ahí un asterisco. Uno de los eslabones débiles, y que a veces no existe, o que lo usamos mal, es en este paso. Ahí dice conectarlo con Jesús. Esto tengo la base bíblica.
Yo solo voy a señalar la deficiencia o el error que estamos cometiendo en nuestras iglesias, en la mayoría de iglesias. Hay pocas iglesias que tienen el ministerio de conservación inmediata del fruto. Hay pocas iglesias que tienen a la gente, a su gente preparada, ya sea un equipo o la mayoría o todos, para poder direccionar al recién convertido hacia Jesús. Lo voy a decir de esta manera. Muchas veces los evangélicos estamos haciendo más evangélicos. Muchas veces los evangélicos convertimos al converso, lo convertimos a las actividades de la iglesia, lo convertimos a la denominación. Yo soy bautista y estoy orgulloso de ser bautista. Pero sabe poco de Jesús. Pero está orgulloso de ser bautista por la iglesia más grande, más chiquita, más blanca, con más bancas, lo que usted quiera. ¿Va? Pero es que el Señor no me ha mandado a ser ni religiosos, ni bautistas, ni mi denominación. El Señor me ha mandado a que cuando la gente, ¿qué dije? Conectando gente con gente y a la gente con Dios. Entonces, lo primero que pone cuando el niño nace, hermanos, cuando el bebito, hablando de la vida real, cuando el bebito nace, ¿qué es lo primero que hacen? Conectarlo con la mamá, ¿o no? O lo conectan con la enfermera y le enseñan el hospital y el papá llega. No, la primera cosa que hacen es conectarlo con la mamá, ponerlo al pecho de la mamá. Porque ahí comienza su vida, ahí comienza a mamar, ahí comienza a alimentarse, a adquirir los nutrientes. Entonces, lo primero que muchas veces nosotros hacemos es que hacemos al recién convertido un evangélico. Véngase los domingos. Y mire, si usted puede cantar en el coro, y lo conectamos con las actividades. Usted debe hacer ver allí, ¿verdad? En el parqueo, ¿verdad? Como diácono, ¿verdad? El diácono ahí. Y lo comenzamos a conectar con todas las actividades de la iglesia, con las personas de la iglesia. Mire, el que está ahí lo va a discipular. O la señora, la hermana que está ahí, ella la va a discipular. Estamos conectando al recién convertido con una persona. Ahora, si a mí me conectan, recién convertido con una persona, porque esa persona me va a llevar a los pies de Jesús. Lo que tiene que hacer el discipulador no es quedarse con el discípulo. A mí me molesta cuando usamos expresiones como mi discípulo. Y me da pena cuando alguien dice, fulano de tal me discipuló. Puede ser cierto. Pero ahí nos quedamos como que yo fui, ¿verdad? El que lo dio a luz, y el que lo amamantó, y el que lo hizo crecer, y el que lo hizo aquí, lo hizo allá. No, mi responsabilidad como discipulador es conectar al recién convertido desde el primer día que se convirtió con Jesús. El Señor me va a usar a mí para ayudarle al niño a hacer las 12. Otras 12, miren. Añadámosle otras 12 ahí, ¿verdad? En conectarlo con Jesús. A criarlo y a cuidarlo. Esa es mi labor como discipulador. Cuidarlo. ¿Qué es lo que necesita un niño cuando recién nace? No puede caminar, no puede bañarse, no puede hablar, ¿verdad? Etcétera. Lo único que hace es llorar. Yo tengo que estar ahí como papá, mamá, adivinando por qué llora. Porque está mojado, porque tiene hambre, porque tiene sueño, le duele algo, ¿verdad? Adivinando. Pero mire, el niño cuando no es tan indefenso y tan vulnerable, que lo que yo tengo que hacer como discipulador es cuidarlo. Y la otra cosa que tengo que hacer como discipulador es ayudarle a crecer, otra C, a crecer. Eso se llama criarlo. Y criarlo es formar a Cristo en él. No formar al pastor. Yo me siento orgulloso de mi pastor. Y son expresiones carnales, ignorantes en la iglesia. Es que mi pastor, yo me siento orgullosa de mi pastor. Para comenzar, orgullo es pecado. Pero a veces no expresamos bien las cosas, ¿no? Entonces, criarlo y cuidarlo. Cuidarlo porque no sabe leer la Biblia, no sabe orar, no sabe defenderse del diablo, de las tentaciones del diablo. Hay que cuidar. Y esto es aprendido. Como la niñera, no es cualquiera. No contrato a alguna persona que no sepa nada de bebés a que me cuide el niño recién nacido. Y criarlo es formar a Cristo en él. Eso es conectarlo con Jesús.
Pero cuando no hago esto, lo conecto con la iglesia, y entonces es que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, yo soy de la primera iglesia, no sé qué va. Ya hemos desviado la atención del bebé Cristo. Tremendo error. Porque ser bautista no le va a ayudar a la tentación, no le va a ayudar a crecer. Pero si lo conectamos con Jesús, el Salmo 1, pues hermanos, esto vamos a retomarlo porque es lo importante, un poco el corazón de esta enseñanza, de este curso. Es lo que dice el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ahí ustedes siguen leyendo el Salmo. Dice que su hoja no cae, que lleva su fruto a su tiempo. Porque es un árbol plantado junto al río, junto al agua. Y si yo conecto a la persona con Jesús, que es el agua de vida, esa persona va a crecer, va a llevar fruto, su hoja no va a caer. Etcétera, etcétera. Lo vamos a retomar en forma. Solo lo señalo porque esto es importante. Para mí esto es importante. No es que sea importante que otros pasos. Es importante porque es el paso más descuidado de la labor eclesiástica en nuestras iglesias. 4. Congregarlo. Bueno, si ya lo contacté, le compartí el evangelio y en lo personal, aunque no ha ido a la iglesia, pero ya en cuanto nació, lo pegué al pecho de la mamá, lo puse en contacto con Jesús, entonces lo que sigue es congregarlo. Hay gente que por su prejuicio, por cualquier otra razón, acepta a Cristo en la casa, conmigo, pero no quiere ir a la iglesia. Hay casos de eso. Porque no, yo soy católico y entonces mi mamá me dijo que nunca me hiciera evangélico, lo que usted quiera. Que mi papá, mi hermano es sacerdote y entonces yo no quiero traicionarlo, y etcétera, etcétera. Va a llevar quizá algún tiempo que vaya a la iglesia, a reunirse con la iglesia. Pero quiero congregarlo ¿para qué? Compañerismo, ahí hay otra C. Compañerismo y conocimiento, otra C. Compañerismo es importante, hermanos. El compañerismo. Que la familia de Dios estemos juntos. Y el conocimiento. Dice la Biblia que el conocimiento envanece algunas veces, ¿no? Pero dice que crezcamos en amor. Crecer. Que crezcamos en amor. Lo que la Biblia enseña es que el amor va a hacer que nosotros crezcamos. Dice edificados en amor. Y no sé, cuando hablamos de edificación es doctrina, 16 lecciones, que no se pierde el domingo, el culto del miércoles que estamos estudiando el libro de Gálatas. No, el conocimiento a veces envanece, a veces. Pero lo que sí edifica es el amor, dice la Biblia. Edificados en amor, compañerismo. 5, capacitarlo. Esto es diferente. Es diferente a congregarla, al conocimiento, porque el conocimiento es darle información, eso es lo que simplemente. Y muchas veces tenemos una gente bien llena de un montón de Biblia, pero sin compromiso, sin santidad, etcétera, etcétera, porque le hemos transmitido conocimiento en una reunión teórica. Pero capacitarlo es instrucciones precisas. Esta es la diferencia entre conocimiento y capacidad. Es instrucciones precisas para que desarrolle una tarea específica. Si yo quiero contratar 5 personas para que vayan a vender cacerolas por las casas, entonces le voy a dar 10 horas donde le estoy diciendo cómo mostrar el producto, cómo animar a la gente, cómo invitarle, qué palabras usar para que la gente acepte, todas las bondades del producto, cómo usar el documento donde me va a firmar la persona la primera letra, en qué banco va a... Es decir, eso son cuestiones precisas. Le doy la base bíblica más adelantito. Y por último, comisionarlo. ¿Cuál es el propósito de... Pensemos en el organigrama, ¿eh? Todo lo que se hace en la iglesia es con un solo propósito. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para que sean santos perfectos. Para la obra del ministerio. Para que cumplan la gran comisión. Entonces, yo como ministro de una iglesia, ya para no estar usando de pastor, yo como ministro de una iglesia, debo de saber, porque tengo que medir, que si no estoy levantando hombres y mujeres en la iglesia, que estén dispuestos a dejar la banca, la comodidad, para poderse ir y comenzar una nueva obra, o para involucrarse en la tarea de la iglesia, no he hecho nada.
Si hay iglesias que tienen 5 años de existir, 10 años de existir y nunca han levantado una misión, y cuando dice, hermano, vamos a abrir una misión, es que yo no puedo evangelizar, es que a mí me da pena, es que no tengo tiempo, no he hecho nada. Es que simplemente ese ministro no ha hecho nada, ¿verdad? En base al organigrama y en base a Efesios capítulo 4, versículo 10 a 16, no ha hecho nada. Ha estado entreteniendo a la gente. Tiene una casa alquilada, pintada de blanco con bancas y una cruz afuera, pero no ha hecho nada. Así de radical. Pero hermano, hoy en día con el COVID-19, contactarlo. Hay que desarrollar nuevas estrategias. Que Dios nos dé sabiduría para poder desarrollar estrategias diferentes. Comisionarlo. Bueno, se cierra el círculo, hermanos. Bueno, ya no tenemos tiempo, me he pasado 5 minutos, disculpen, tenemos que terminar. Así es que les dejo con estas inquietudes y vamos a volver a estos pasos el próximo miércoles. Preguntas, hermanos, antes de la foto. Si hay preguntas, consultas, comentarios. Rosa López de Costa Rica, mucho gusto, hermana. Vamos a ver, nos conectamos 10. Bueno, tal vez al terminar el curso estamos los 29. Y comenzamos de nuevo. Bueno, Roberto. Habíamos 11, pero una hermana se salió ahí. Sí. ¿Cómo nos tenía que? Ok. Bueno, hermano Roberto, le entrego el tiempo. Usted sabrá. Bueno, muchas gracias, hermano. Sí, no, tal vez alguien que haga la oración y después de la oracióncita, pues sacamos una foto. ¿Qué les parece? A ver, pues, hermano Genaro, entonces, si nos quiere despedir. Ay, Dios, ¿qué dice? Con mucho gusto, hermano. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo tan edificante, Padre, para entender cómo organizarnos, cómo determinar lo que la iglesia tiene como objetivo. Gracias, Padre, por mi hermano Julio, que siempre nos ilustra con sus conocimientos de tu palabra, que se graben en nuestro corazón, Padre, y que los llevemos a cabo para honra y gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, gracias, hermano. Bueno, la foto que no debe faltar, ¿verdad?